Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud, un espacio de promoción y prevención, ¿cierto?, para todas las personas, para toda la población que hoy día de nuestro país. Realizado por el Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Eva Guzmán y durante este programa estaremos conversando hoy con una especialista a propósito de que el día de mañana, ¿cierto?, 8 de junio se conmemora el Día Internacional de Tumores Cerebrales y precisamente de ese tema estaremos hoy día conversando con la especialista que nos acompaña. Ya para conocer todos los detalles de este tema, nos acompaña hoy día la doctora María Loreto Yáñez. Ella es médico cirujana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en neurocirugía del Instituto de Neurocirugía de Investigaciones Cerebrales y también, ¿cierto?, especialista y radiooncóloga del Instituto Radiomedicina IRAM y máster en técnicas avanzadas de radioterapia. La doctora Yáñez es actualmente presidenta de la Sociedad Chilena de Radiocirugía y es además docente de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de los Andes y también hace clases, ¿cierto?, en docente del máster de técnicas avanzadas de radioterapia de la Fundación Arturo López Pérez, donde además, ¿cierto?, actualmente también se desempeña como especialista en ese lugar. Así que, doctora, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy y hablar hoy día, ¿cierto?, sobre este tema que, como decíamos al principio, el día de mañana, 8 de junio, se conmemora precisamente el tema, ¿cierto?, de los tumores cerebrales y despejar dudas de que la comunidad, ¿cierto?, aquellos que se vayan conectando con nosotros, quisieran saber y conocer acerca, ¿cierto?, de esta patología y poder, ¿cierto?, responder las preguntas que nos lleguen a través del chat. Antes de comenzar, les recuerdo que para realizar las consultas tenemos el chat disponible, el cual será respondido por la doctora durante y después que terminemos la conversación con ella. Así que, doctora, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha bien? Le escucho bien, un gusto, Eva, gracias por la invitación. Gracias a usted por dar el tiempo, ¿cierto?, de conversar con nosotros hoy día sobre este tema, ¿cierto?, como decíamos al principio, tan importante y relevante y que muchas veces poco conversado, ¿cierto? Sí. Así es que, doctora, para partir ya, ¿cierto?, de lleno en la conversación, saber lo primero, ¿qué son, ¿cierto?, qué es un tumor cerebral? Mira, un tumor cerebral, bueno, empezando por la palabra tumor, siempre un tumor es una masa de células que no deberían estar ahí, de células tumorales. Entonces, estos son tumores que se alojan dentro del cerebro, dentro del cráneo, y son tejidos que en realidad pueden tener distintos orígenes. A veces son células tumorales de células que normalmente están en el cerebro, como las meninges, que al hacer alguna mutación pueden producir un tumor como un meningioma, o pueden ser de la glía, que son las células que sostienen a las neuronas, que cuando hacen alguna mutación que genera una célula tumoral, se produce un glioma. Y es así como existen estos tumores cerebrales de distinto tipo. Precisamente lo acaba de mencionar usted, doctora. ¿Cuáles son los tipos de tumores cerebrales que existen? Muchas veces hablamos, ¿cierto?, algunos nombres que para las personas, ¿cierto?, que no son del área de la salud, son tan complicados a veces de entender, y cuáles son las diferencias entre uno y otro. Mira, en general, bueno, hay distintas formas de clasificar los tumores cerebrales, pero la forma más básica es clasificarlos según su origen, lo que hablábamos anteriormente. Entonces, existen tumores primarios del sistema nervioso central, que en el caso del cerebro son los meningiomas, los gliomas, meduloblastoma. Dentro de los más frecuentes está el meningioma, que son tumores que se originan de células propias del cerebro. Pero también están los tumores secundarios, que son tumores que vienen de otra zona, por ejemplo, un cáncer de mama, cáncer de pulmón o un melanoma, que son cánceres de otras zonas del cuerpo, que pueden producir metástasis, es decir, células viajan, por ejemplo, por la sangre hasta llegar al cerebro y producen en el cerebro una metástasis cerebral, que son de los tumores que más frecuentemente se conocen. Otra forma de clasificarlos es según la malignidad, porque en el cerebro no solamente existen tumores malignos, sino que también existen tumores benignos. Entonces, los tumores benignos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los clasifica como grado 1. Y en la OMS existe el grado 1, grado 2, grado 3 y el grado 4, siendo el grado 4 el más malo. Entonces, esa es otra forma de saber qué tipo de tumor uno tiene en el cerebro.
Doctora, y en este espacio, ¿cierto? Hemos hablado en varias ocasiones de distintos tipos de tumores, ¿cierto? En distintas partes de nuestro cuerpo. En el caso de los tumores cerebrales, ¿hay o es posible prevenir la aparición de estos tumores? Lamentablemente, a diferencia de otros tumores u otros cánceres, no existe como formas de prevenir, así como estilos de vida que permitan prevenir un cáncer cerebral o un tumor cerebral. Antes existía el mito que los meningiomas se producían por golpes en la cabeza, por ejemplo, o está el mito que la gente que tiene mucha tristeza o depresión desarrolla tumores cerebrales, pero en realidad eso nunca ha sido demostrado. No hay factores de la dieta que sean 100% demostrados. Mira, sí existen algunos factores de riesgo que han sido descritos. Por ejemplo, en Francia hace varios años se publicó en una zona que tenía harta como función agrícola, en que se utilizaban muchos pesticidas y se dieron cuenta que los pesticidas podían favorecer desarrollar, así como 3 veces más que la población general, un tipo de tumor cerebral que se llama glioma. También se sabe que en los niños hace muchos años se trataba la tiña en la cabeza, se trataba con radiación ionizante, les irradiaban todo el cuero cabelludo, y en esos niños expuestos a radiación ionizante se vio con más frecuencia los meningiomas. Pero son cosas tan específicas que en realidad no existe una forma como de prevenirlo, porque son cosas que casi históricamente se producían, pero ahora no, ahora se previenen per se. Doctora, y ahí en ese ámbito, entonces podemos hablar o saber, ¿cierto?, si hay algún grupo o hay principales factores de riesgo que se asocian a padecer algún tumor cerebral. Sí, bueno, hay factores de riesgo que son, bueno, aparte de lo descrito de pesticidas, de la radiación ionizante, exponerse a derivados del caucho también ha sido descrito, derivados del petróleo, que son cosas como bien infrecuentes. Hay algunos síndromes genéticos, pero hay que recordar que solamente como 5% de todos los tumores cerebrales en la población general son por una causa genética o hereditaria. Son síndromes súper infrecuentes que, por ejemplo, si uno sabe que tiene un síndrome de Turcot, que es un síndrome que el paciente tiene una alteración genética en que tiene más pólipos intestinales, más pólipos en el colon, se sabe que esas personas desarrollan con más frecuencia un tipo de tumor cerebral. O los pacientes que tienen von Hippel-Lindau, que tienen más hemangioblastomas en el cerebelo. Son como enfermedades genéticas bien puntuales. La neurofibromatosis 1, que es una enfermedad familiar genética, tiene con más frecuencia gliomas del nervio óptico, sobre todo los con neurofibromatosis grado tipo 2, tienen más schwannomas, más meningiomas, que son tumores benignos, pero que habitualmente son bilaterales cuando son schwannomas del acústico. Sí, hay que, por ejemplo, hay que hacer notar que en el VIH, en el SIDA, existe un poco más de frecuencia de desarrollar linfomas del sistema nervioso central. Pero sí, de las causas genéticas hereditarias, yo diría que existen, pero son muy infrecuentes. Perfecto, doctora. ¿Y hay algún grupo de población que, de acuerdo a su experiencia, la literatura, ¿cierto?, se vean más afectados por este tipo de tumores? Eh, Como decía usted, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen un componente genético. Sí, bueno, aparte de, bueno, está el síndrome de Li-Fraumeni, por ejemplo. El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad genética que uno tiene una falla de un gen, que es un gen que constantemente está funcionando para prevenir los tumores, que se llama P53. En ese grupo de pacientes con síndrome de Li-Fraumeni se desarrollan tumores como los gliomas o los meduloblastomas. La esclerosis tuberosa es otra de las frecuentes causas de tumores cerebrales. ¿Sí? Bueno, y en la población general, mira, hay que pensar que los tumores cerebrales igual son infrecuentes. Como el año 2007 se publicó la frecuencia de tumores cerebrales en Chile y era como 3 o 4 por cada 100.000 pacientes, era bien infrecuente. Eran más frecuentes en los hombres. En los hombres, por ejemplo, de la población general, adultos, la frecuencia es 4 por cada 100.000 habitantes y en las mujeres es 3 por cada 100.000 habitantes. Pero por otro lado, en 2016 se publicó que hay 24 muertes
durante todo ese año que fueron causadas por tumores cerebrales y que era un poco más frecuente morir de un tumor cerebral si uno era mujer. Pero también la diferencia no era demasiado grande. Perfecto, doctora. Y en ese caso, ¿cierto? Como usted nos mencionaba, el grupo etario más frecuente, ¿se podría decir que son más hombres que mujeres? Es un poco más frecuente tener cáncer cerebral, un tumor cerebral, si es que uno es hombre. Ahora, eso es tomando el globo de todos los tumores cerebrales, ya meningiomas, tuanomas, gliomas, metástasis. Pero si uno toma tumores específicos, por ejemplo, los meningiomas, que son estos tumores de la cubierta del cerebro, de las meninges, ese tumor en especial es más frecuente en las mujeres, porque se ha visto que ese tumor tiene receptores, en sus células hay unos receptores que al unirse a la hormona femenina es más frecuente que crezcan. Entonces, específicamente en meningiomas es más frecuente en las mujeres, pero todos los demás es un poquito más frecuente en hombres. Súper. Doctora, ¿es recomendable realizarse algún tipo de chequeo preventivo? De ser recomendable, ¿cuáles serían estos y con qué frecuencia se deberían realizar como, digamos, como para pesquisar este tipo, ¿cierto?, de tumores? El, no está recomendado un chequeo preventivo en tumores cerebrales, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay signos de alarma que pueden llevar a que uno tenga que hacerse una imagen. La forma mejor de diagnosticar un tumor cerebral es con neuroimágenes. Ahí la resonancia de cerebro con contraste es la que suele mostrar con más definición los tumores cerebrales. Como segunda alternativa está el escáner de cerebro. Entonces, signos de alarma, por ejemplo, la gran mayoría de la población tiene cefaleas, dolor de cabeza ocasional o son jaquecosos, pero cuando uno es jaquecoso conoce sus dolores de cabeza, sabe cómo son, cómo comienzan, cuánto duran, qué les molesta la luz, les molesta el ruido. Habitualmente las jaquecas son por causa así, primaria, no son causados por un tumor. Pero si mi dolor de cabeza es distinto a mi dolor de cabeza habitual, muy intenso, por ejemplo, yo le digo a los pacientes que le pongan nota al dolor de cabeza, del 1 al 10 que sean dolores de intensidad 8, 9 o 10, que no se pasa con los analgésicos habituales, que está con vómitos explosivos, no con náuseas ni asco como dan las jaquecas, sino vómitos que no alcanzas casi a llegar al baño a vomitar, que tienen visión borrosa o desorientación, o algún otro síntoma específico de fuerza, lenguaje. Bueno, esas son razones para consultar y tomarse una imagen necesariamente para descartar un tumor cerebral. Porque los tumores cerebrales dan síntomas principalmente por dos cosas. Por dónde se ubican, porque se pueden ubicar en la zona del lenguaje o de la fuerza o de la visión. Entonces, al crecer van a desarrollar algún déficit. Y la otra causa para diagnosticar un tumor cerebral y por la cual este se manifiesta es porque piensa que el cerebro está dentro de una caja sólida que es el cráneo, que está hecho de hueso. Entonces, cuando crece algo dentro del cerebro, aumenta la presión intracraneana, como que aumenta la presión y se producen todos estos síntomas de alarma de vómitos explosivos, dolor de cabeza intratable, desorientación, somnolencia. Esas son como las formas de sospecharlo. Súper, doctora. Les recordamos a todos los que se han ido incorporando, ¿cierto?, a este Hablemos de Salud, que estamos conversando con la doctora María Loreto Yáñez. Ella es médico cirujana y especialista en neurocirugía y radiooncóloga, además, ¿cierto?, presidenta de la Sociedad Chilena de Radiocirugía y docente de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de los Andes. Así que estamos conversando hoy día con la doctora sobre los tumores cerebrales. Así que los que quieran enviarnos sus preguntas a través del chat para que después podamos comentarlas con la doctora. Doctora, usted nos comentaba, ¿cierto?, ya sobre los signos de alarma, ¿cierto? O sea, los síntomas, ¿cierto?, que pudiéramos comenzar a ver en las personas que están desarrollando un tumor o que ya tienen, francamente, un tumor, y de los exámenes que usted nos comentaba, ¿cierto?, para diagnosticar un tumor cerebral. ¿Cuáles son las opciones ya de tratamiento, una vez ya que, ¿cierto?, lo diagnosticamos a través de las imágenes, hoy día en Chile para los tumores cerebrales? Bueno, son principalmente de tres tipos los tratamientos de tumores cerebrales. Está la cirugía, que es la neurocirugía en este caso, que también hay
históricamente se consideraba que la neurocirugía siempre era muy terrible, muy tóxica, llena de complicaciones, y por supuesto puede tener complicaciones, pero han avanzado mucho las técnicas quirúrgicas, entonces no hay que asustarse si uno tiene un tumor cerebral, o sea, hay que preocuparse, por supuesto, pero no hay que estar así pensando que siempre va a quedar secuelado un paciente con un tumor cerebral, porque habitualmente una cirugía en tumores cerebrales, como neurocirujano uno sabe que tiene que dejar al paciente lo mejor posible, con menos secuelas que con la que venía, que es el tumor, no agrandar las secuelas. Entonces, la cirugía suele ser bien criteriosa, nos permite tener el diagnóstico histológico, es decir, mirar al microscopio la muestra y estar 100% seguros de lo que tenemos, de las características moleculares, para poder tener, por ejemplo, algunos tumores tienen cierta mutación genética que hoy en día se puede detectar y que nos guía a cierto tratamiento específico de quimioterapia, por ejemplo. El otro pilar de tratamiento es la radioterapia. Y dentro de la radioterapia, que los pacientes suelen creer que la radioterapia quema el tumor cerebral. Ese no es el mecanismo. No es que quememos tumores cerebrales con radiación, sino que dirigimos radiación a las células tumorales, es decir, se planifica con imágenes, se marca lo que hay que tratar, se marca el tejido sano que hay que proteger, y la radiación busca dañar las células tumorales para que no puedan seguirse multiplicando. Y dentro de la radiación, dentro de la radioterapia está la radioterapia que es más conocida, que es la radioterapia fraccionada, que es de lunes a viernes, habitualmente 5 o 6 semanas de tratamiento todos los días, como 25 o 30 días de tratamiento, que es ambulatorio. Pero también existe la radiocirugía, que es una variante de radioterapia en que se entrega dosis muy, muy exactas y muy altas, que se utiliza, por ejemplo, en meningiomas o schwannomas. Entonces se dirige muy, muy exactamente el tumor, altas dosis, y se protege el resto del cerebro para hacer una ablación, en el fondo, detener el crecimiento de ese tumor. Y el tercer pilar es la quimioterapia, que se utiliza en casos bien específicos. Por ejemplo, la quimioterapia normalmente no se usa en meningiomas ni en schwannomas porque no hay algún gold standard de utilizar quimioterapia en esos tumores, pero sí en algunos gliomas se utiliza quimioterapia. Perfecto, doctora. Doctora, una vez que ya, ¿cierto?, se aplica alguno de estos tratamientos, si es que, ¿cierto?, se puede realizar, ¿cuál es la sobrevida aproximadamente que tienen las personas después de, digamos, someterse a alguno de estos tratamientos que usted nos comentaba, o bien cuando ya, digamos, no hay opción de tratamiento? Es muy variable. Las lesiones cerebrales, como dijimos al principio, tenían grados. Entonces hay algunas muy benignas que casi no crecen, otras que crecen lento, otras que son un poquito más rápidas para crecer y para invadir, y los grado 4 que crecen más rápido. Entonces existe sobrevidas de más de 15 años en tumores benignos, tumores grado 1, por ejemplo, pero también existe la variante que, a pesar de los tratamientos, hay algunos tumores grado 4 que pueden vivir 6 meses o un año. Si bien cada vez, mientras más investigación existe en un paciente, por ejemplo, joven, con una resección completa del tumor, es decir, con factores pronósticos buenos, que se pudo sacar todo el tumor, el paciente está funcional, con todas sus capacidades neurológicas, a veces estos tumores que son más agresivos, aunque uno espera cortas sobrevidas, se logran sobrevidas a veces de varios años, ¿ya? Entonces, pero todo el espectro es muy variable porque depende de varias cosas, del grado tumoral, de la capacidad de que se pueda operar o no, que pueda recibir la radio y la quimio, que la tolere bien, etcétera. O sea, depende de varias cosas. Pero no siempre el diagnóstico de un tumor cerebral significa la muerte en pocos meses. Claro, probablemente ese puede ser, ¿cierto?, el pensamiento de muchas personas al ser diagnosticadas con este tipo, ¿cierto?, de enfermedad. Doctora, de acuerdo al tratamiento, y como usted nos mencionaba, ¿cierto?, se realizan distintos tipos de tratamientos de acuerdo, ¿cierto?, como usted decía, al grado de hallazgo que haya. Y en este sentido, los tratamientos y las especialidades, digamos, médicas involucradas en el tratamiento del paciente, ¿qué otras especialidades médicas también acompañan al paciente durante el post-tratamiento? Y si es que algunos de estos pacientes también requieren después rehabilitación.
desde el punto de vista motor. Sí, bueno, aparte del neurocirujano, el radiooncólogo, el oncólogo médico, que hacen los tratamientos que conversamos recién, habitualmente los pacientes cuando presentan alguna secuela, por ejemplo motora, pueden requerir un fisiatra o kinesiterapia motora para estimular, hacer ejercicios y tratar de rehabilitar al paciente. También pueden necesitar un terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o sea, depende del déficit, es la rehabilitación que necesitan posteriormente. Y es bien importante, pues es parte del pilar del tratamiento. Y esto viene hoy día en el sistema público específicamente. Hoy día estos equipos, digamos, de profesionales están disponibles en el servicio público para los pacientes que se operan de este tipo de patologías. Sí, por supuesto, están disponibles tanto en el sistema público como en el privado y habitualmente cuando está indicado lo reciben. Perfecto. Doctora, nos han llegado algunas preguntas a través del chat de que queríamos hacerle, y nos dicen, he escuchado que cuando se realiza una cirugía de cerebro para extirpación de tumor, se puede producir el síndrome de mutismo cerebeloso. ¿Qué tan común es esto? Dice? ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente no se mejore de este síndrome? El síndrome de mutismo cerebeloso es muy específico. Se produce principalmente en niños con un tumor que se llama meduloblastoma, que son tumores que están en la fosa posterior, en el cerebelo, y a veces al realizar una cirugía en el cerebelo y resecar el tumor, el paciente despierta sin lenguaje, ¿ya? Y no tiene la capacidad de expresarse, no puede hablar, pero en la gran mayoría de los casos eso va mejorando después, van recuperando el lenguaje. Sí. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, precisamente a la que usted decía, si es que en los niños pueden aparecer este tipo de tumores cerebrales y si los síntomas son los mismos que los adultos. Sí, mira, los síntomas, o sea, en los niños pueden existir todos estos tumores con distinta frecuencia que en los adultos. Por ejemplo, en un adulto, de los tumores más frecuentes que existen son las metástasis cerebrales, los gliomas y los meningiomas. Eso es lo más frecuente en adultos. En los niños, lo más frecuente es el meduloblastoma y es menos frecuente que existan el resto de tipos de tumores, y el meduloblastoma es el tumor que hablábamos que es del cerebelo, que se trata con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Doctora, otra pregunta que nos lleva, cuando uno tiene esta sintomatología, ¿quién es el primer especialista que se debe consultar? Normalmente los pacientes consultan primero con un neurólogo, quien es el que certifica el examen físico y les pide las imágenes, la resonancia para hacer el diagnóstico. Y después del neurólogo, habitualmente son derivados al neurocirujano para poder hacer primero la resolución quirúrgica y para poder, a través de la cirugía, tener un informe histológico al mirar la biopsia, saber qué tumor es. Entonces, generalmente el médico tratante es el neurocirujano. Perfecto. Y tenemos la última pregunta, doctora, nos preguntan si una vez que se realiza la cirugía del tumor, la extirpación, ¿hay probabilidades de que vuelva nuevamente una recidiva? Sí, la gran mayoría de los tumores cerebrales, si bien yo creo que todos en realidad, todos tienen la posibilidad de recidivar a pesar que se haga el tratamiento estándar y lo completen. Entonces, la gran mayoría de los tumores cerebrales, después de los tratamientos, ya sea de cirugía y después las terapias adyuvantes, se siguen controlando por largo tiempo con resonancia, por este riesgo de recidiva. El riesgo de recidiva es más frecuente en algunos tumores más que en otros. Por ejemplo, es más frecuente en un glioma grado 3 o grado 4. Entonces, yo diría que esos pacientes de por vida están en seguimiento. Perfecto. Doctora, antes de cerrar, algún mensaje, algo que quiera relevar, algo que no le hayamos preguntado y que usted quiera, digamos, resaltar, recalcar en esta tarde para quienes la están escuchando y para quienes también en los próximos días estarán viendo también esta entrevista a través del canal de YouTube de Hospital Digital. Yo creo que principalmente
considerar que los tumores cerebrales no necesariamente son el sello de que, porque si de repente lo está viendo algún paciente con un tumor cerebral, no necesariamente es el sello de que es una muerte inminente, súper secuelante, que es con lo que habitualmente se presentan los pacientes en la consulta. Claro, es una patología que es compleja, la ubicación es compleja, el tratamiento puede ser complicado, pero no es la mayoría de los pacientes. Entonces, darle ahí también un poco de esperanza, porque depende de muchas cosas cómo va a evolucionar un paciente. Y lo otro es que hay que tener en consideración que, si bien una cefalea, un dolor de cabeza de repente asusta, una jaqueca que dura mucho tiempo, es preocupante, pero hay que fijarse también en los signos de alarma que son más frecuentes en los tumores cerebrales, que son distintos a los dolores de cabeza habituales. Perfecto, doctora. Queremos agradecerle por su tiempo, por el espacio, por poder acompañarnos hoy día y ayudarnos también, ¿cierto?, a conocer y concientizar a la población respecto de esta patología. Y que a propósito, ¿cierto?, también de que el día de mañana se conmemora el Día Mundial, ¿cierto?, de Tumores Cerebrales. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron hoy día y quienes lo harán próximamente y que podrán acceder a la grabación de esta entrevista con la doctora María Loreto Yáñez en los próximos días a través de nuestro canal de YouTube, cuyo link compartimos en pantalla. También les compartimos nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan en todos los contenidos, ¿cierto?, de salud. Así que, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de todo el equipo de Salud Digital le agradecemos y a quienes también se conectaron con nosotros y nos estaremos viendo en una próxima edición de Hablemos de Salud. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Gracias, doctora, que tenga buena tarde.